¿Puede una persona sentirse apagada siendo niño? ¿Cómo influye en la vida adulta la infancia que has tenido y todos los problemas relacionados con ello? Bienvenidas a este segundo episodio de mi podcast, Sanándome. Y la verdad que tenía muchas ganas de hacer este episodio porque voy a abrirme muchísimo, pero muchísimo. Aunque bueno, eso voy a hacerlo con todos, pero este creo que es como el más personal o de los más personales porque al final voy a hablar un poco de mi infancia y no voy a hablar de toda mi infancia, toda mi vida, hasta este momento donde tengo 22 años, aunque bueno, a veces me gusta decir que tengo menos, la verdad, porque, porque yo me veo ya muy mayor, cosa que realmente no lo soy, y si lo fuese no pasa nada, pero yo me veo a veces muy mayor y digo, mira, que no, que yo me quito años, pero bueno, os voy a hablar de cosas también concretas de mi infancia, de cómo yo me he sentido. Si me escucháis la voz un poco más rara es porque creo que me estoy poniendo malo. Veremos a ver. Y nada, que la verdad que tenía muchas ganas de hacer este episodio. Además, tenía que empezar por este porque al final os voy a contar un poco sobre todo lo que he vivido en mi infancia hasta hace relativamente poco. Porque realmente es que soy muy pequeñito todavía. Pero os voy a contar cosas concretas donde voy a intentar ayudarte porque como ya sabes este podcast se llama Sanándome porque quiero sanar yo pues cada aspecto de mi vida, cada versión mía pues fallida o incluso la de ahora, pero también me gustaría pues intentar sanar pues a a la persona que lo necesite, que necesite escuchar esto y no porque yo sea un experto en nada, pero desde mi experiencia sí que creo que pues bueno, pues al final contando las cosas creo que puedo ayudar básicamente. Así que este es el fin. Entonces, tenía que empezar por este episodio donde voy a hablar de mi infancia, donde voy a hablar de ciertas experiencias que la verdad que no les recomiendo a nadie. No creo que haya sido la única persona que le haya pasado. Bueno, no creo, no. Estoy seguro de que no. Pero al final, una situación complicada en casa, el que en el colegio pues tampoco fuese una buena situación, ser diferente y demás, pues al final hace que a día de hoy, pues yo sea otra persona. Probablemente si no hubiese vivido todo lo que he vivido, yo sería otra persona diferente o no sería la que soy ahora mismo. Y la verdad que ahora mismo estoy muy orgulloso de ello. Así que vamos a empezar ya con este episodio donde voy a abrirme muchísimo, como os he comentado antes, porque eso es muy necesario. Es muy necesario y creo que de verdad, sobre todo a niños pequeños que me estén escuchando, si alguno me escucha, pues creo que puede ayudarle a decirle sobre todo de que si eres diferente, da igual en lo que sea, da igual es si tu orientación sexual es diferente a la de los demás niños, tienes algo que te caracteriza por ser diferente, lo que sea, que de verdad que al final no eres diferente, eres otro niño más igual, pero que en determinadas características, pues tú no eres igual. Pero eso yo creo que te hace incluso más interesante. Así que vamos a empezar. Bueno, voy a dividir este episodio como en varios aspectos que quiero sí o sí dejar muy claro y con una reflexión final que creo que la verdad que es muy necesaria, sobre todo para mí, porque al final esto lo hago yo para sanarme a mí principalmente, pero también pues a los demás. Así que vamos a empezar un poquito por mi infancia, cuando yo era bien pequeñito. Yo realmente no soy de aquí de Sevilla, yo nací en Valencia, que lo comenté en mi episodio principal, donde hacía una introducción a mí. Y bueno, yo nací en Valencia, a los pocos añitos pues me vine para acá, y aquí pues vivía con mi hermana mayor y mi padre y mi madre. A ver, ¿cómo empiezo yo esto? A ver, es súper bueno llorar, pero de momento no quiero todavía, que queda mucha temporada todavía. Yo, desgraciadamente, al igual que muchísimos niños seguramente, tuve una infancia pues muy complicada, ya no solo por años más adelante, sino porque en casa la situación era muy complicada, no todos tenemos la misma suerte y además a eso le sumas que bueno, cuando una persona de tu familia, en este caso lo voy a decir bien claro, cuando es tu padre, tienes que enfrentarte día a día a cosas que no tienen que ver niños, cosas
no tienen que ver niños ni que se tienen que enfrentar nadie, incluso tu propia madre. Yo creo que más o menos se puede entender por dónde voy, pero para esto hay un episodio donde voy a hablar porque, como he dicho, yo me quiero abrir muchísimo, quiero sanar cada parte de mí. Esos primeros años de vida donde siempre sube con mi hermana, donde yo siempre lo diré ella, ya voy a empezar yo. En fin, no sé desde dónde me estáis escuchando, no sé si desde Spotify o YouTube, pero bueno, si estáis viéndome desde YouTube, me estaréis viendo como, en fin. Yo siempre diré que mi hermana siempre ha sido el mayor apoyo para mí, sobre todo en estos pequeños años, porque cuando yo era bien pequeñito, porque yo siempre he sido una persona muy reservada, muy tímida, y al final eso también ha hecho que a mí me categoricen así, de ser una persona tímida, y claro, a la larga eso me ha generado a mí pues problemas de confianza en mí mismo, que poco a poco he ido superando, y eso también es gracias a las redes sociales, porque al final yo crear contenido en redes sociales ha hecho que yo me abra muchísimo más, que sea yo mismo, y al final también haya podido saber pues muchas cosas de mí, pero yo siempre le agradeceré a mi hermana porque en esos años tan complicados donde en casa la situación era muy complicada en todos los aspectos, ella siempre ha sido como mi guía, mi motor, a día de hoy lo sigue siendo y por eso soy tan feliz de tenerla cerca y tan orgulloso de ella, pero estos años la verdad que para mí fueron muy complicados porque yo era la típica persona que como que me cerraba en mí, me cerraba en que no había más allá y, y al final no hablaba con nadie. Entonces los momentos donde salía con mi hermana a la calle cuando yo era bien pequeñito, ella siempre me ha cuidado muchísimo. Guardaba muchísimo las cosas que me costaba comunicarme con los demás porque al final yo estaba como categorizado en cada aspecto, ¿no? Ya sea pues en el colegio como también aquí en casa, pues de una persona tímida que no hablaba, que no se comunicaba y, y que al final pues me genera problemas de todo tipo, porque cuando una persona no sabe expresar cómo se siente, no sabe expresar, no sabe si ver que guardar las lágrimas es bueno o es malo, eso, tanto en ese momento, cuando tú eres muy niño, porque no sabría decirte cuántos años exactos tenía, pero, pero igualmente te genera problemas, porque es que yo me costaba hacer amigos, me costaba hablar, y cuando entra lo que es la etapa del colegio, pues más de lo mismo. Yo es que no hablaba, y a día de hoy me sigue pasando un poco, pero bueno, muchísimo más mejorado, porque al principio sí que como que me cuesta hablar con los demás. Pero, pero eso, la situación era como muy difícil porque cuando tú ves a la persona más importante para ti, que en este caso, pues es mi madre, cuando tú ves un malestar cada día en lo que se supone que es tu hogar, en lo que tú quieres ver pues a tu familia feliz y ves que no se puede por ciertas situaciones que hacen que no se pueda ser uno feliz ni estar en familia ni nada. Entonces, bueno, mm, ya hay un episodio donde voy a hablaros de cierto familiar en concreto, pero ya, ya podéis entender más o menos sobre lo que voy. Y al final, a mí me generó muchísimos problemas de confianza, de autoestima, de comunicación. Y también hizo que al final yo cogiera esa dependencia, en este caso a mi hermana, porque era como mi vía de escape en su momento. Y, y quería pues estar todo el rato con ella, que no pasa nada porque al final es mi hermana. Pero cuando tú no sabes comunicarte con otra persona, tú no sabes abrirte a otra persona, solo a tu hermana, pues dices tú, ¿qué estoy haciendo mal? Porque todo el mundo se puede relacionar tan bien, todo el mundo tiene amigos y tú te ves que no, que a ti te cuesta, que a ti no te sale hacer amigos, que a ti se te dificulta todo, pues mm, es complicado. Entonces, bueno, en cuanto a este aspecto de mi vida, en esta introducción, quería resaltar pues eso, que mi hermana siempre ha sido como mucho mi apoyo,
Pero claro, ella también en algunos momentos pues como que se cansaba porque quería su libertad, porque ella era un poco más mayor y quería pues estar con sus amigas y demás. Y el estar todo el rato yo pegado a ella, al final, por mucho que sea mi hermana, no tengo que estar todo el rato eh, con ella y buscar mis propios amigos. Entonces, yo lo veía como un momento muy complicado. Al final eso desencadenaba pues que peleara con ella, como pasa con todos los hermanos, ¿no? Que al final te peleas. Pero bueno, cuando tú ves que es su refugio, se hace muy complicado. Entonces, una vez que ya mis padres se divorcian, porque afortunadamente ya están divorciados, menos mal. Yo viví como un proceso muy complicado, porque aunque yo veía la situación como era, yo por dentro no quería que se separaran, que ahora a día de hoy de verdad que es la mejor, lo mejor que ha podido pasar. Pero bueno, en ese momento, claro, tú sigues siendo muy niño, ¿no? ¿Cuántos años tenía yo? Tendría unos 10 años. O sea que sigue siendo muy pequeño, pero muy pequeño. Con 10 años, dime tú. En fin, al final, yo hay una cosa de la que estoy muy arrepentido. Que bueno, eso. Es que como hay, ya veréis a lo que es cada capítulo las cosas más concretas, pero bueno, hay una cosa de la que estoy muy arrepentido que es como yo le echaba las culpas a mi madre de que se hubieran separado cuando es que no tiene la culpa de nada. Al revés, tendría que haberlo hecho hace mucho tiempo anterior. Pero bueno, yo veía esa situación y yo al final veía que mi padre pues estaba solo, que también es que cuando una persona se intenta hacer tanto la víctima, pero bueno, claro, tú eso le dices a un niño de 10 años y siendo tu padre, pues tú no vas a pensar si está haciendo la víctima tal. Entonces, yo al final le echaba la culpa a mi madre y yo veía que él estaba solo, al final quería estar con él. Y a mí me costaba mucho tanto decidir y tanto como posicionarme también de alguna manera, que al final son shock muy fuertes que producen en niños, tanto a mí como a mi hermana, porque aunque ella fuera más mayor y ya fuera pues mucho más madura que yo, evidentemente, tiene casi 5 años más que yo, al final es lo mismo, pero generan muchísimos tipos de problemas que a la larga te das cuenta, y yo me he dado cuenta más bien hace relativamente poco de ciertas cosas que decía, ala, es que esto es así porque pasó esto y ahora a mí me ha generado ciertos problemas que impiden que yo me desarrolle en determinados aspectos o en determinadas fases mías, ¿no? Que me tengo que desarrollar más. Y, y al final echarle la culpa a alguien como en concreto es una pérdida de tiempo realmente, pero sí que es verdad que al final el comportamiento que tienen los demás, eso es un proceso de aprendizaje básicamente, es como que lo intentamos seguir y al final acabamos fallando. Porque si es un comportamiento malo, pues evidentemente al final la consecuencia va a ser mala. Entonces, si tú sigues el comportamiento de una persona adulta, sobre todo si se supone que es tu referente, hace que la consecuencia pues sea mala. La consecuencia no te lleva a ningún sitio positivo. Entonces, bueno, una vez que se divorcian, eso, yo vivo un proceso muy complicado donde desgraciadamente le he hecho mucho las culpas a mi madre en su momento. Ahora de verdad que es lo mejor que puedo hacer y es lo que debería de haber hecho hace muchísimo tiempo antes. Pero bueno, entramos ya a lo que es el colegio y yo ya estaba ya en el colegio cuando mis padres se divorcian y yo pues soy diferente. Si tú me ves, mm, o sea, yo soy homosexual. No, no, nadie ha descubierto América, ni yo he descubierto América diciéndolo porque todo el mundo lo sabe, ¿no? Que me ve. O si no lo sabes, pues ya lo sabes. Pero bueno, en el colegio yo lo pasé bastante mal porque si le unen la situación de todo lo que había en casa, el divorcio, tal, a eso le unes que tus compañeros, no hablo de todos, y aquí no voy a decir nombres, evidentemente. Yo sé que eso pues lo era seguramente gente de donde yo vivo, pero me da igual. Que tus compañeros están
insultándote, metiéndose contigo. A mí no me llegaron a tocar, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, pero sí que continuas burlas, muchos insultos, mucho reírse de ti. Y al final, además, tú catalogas a un niño de 10, 11 años que todavía es súper pequeño, tú lo catalogas que al final era realidad, ¿no? Que yo soy homosexual. Pero si tú, tan pequeño, que es que eso, tú no le puedes decir a un niño tan pequeño, catalogarlo de determinada manera, y ya no con la orientación sexual, sino con cualquier cosa. A los niños eso en ese momento les afecta muchísimo y cuando te ponen una etiqueta, la etiqueta a ti te va a perseguir siempre, da igual la que sea, y de verdad que ya no me refiero a la orientación sexual, sino a si tú tienes algún tipo de un trastorno, sino a cualquier cosa. O sea, si tienes peso de más, tienes peso de menos, cuando te catalogan, al final hace que esa etiqueta se quede para ti para siempre y te cueste muchísimo, pero muchísimo soltarla, sea realidad o no. Pero yo es que siempre he pensado que está muy mal el catalogar a alguien con cierta etiqueta. Pero bueno, cuando a ti te están insultando todo el rato, cuando se están burlando de ti constantemente y tú ves que es que no puedes pedir ayuda, no por nada, sino porque te cuesta muchísimo que ante cualquier situación de bullying o acoso, de verdad, pedir ayuda a quien sea, la persona más cercana, porque, a ver, me recompongo, pero es que recuerdo esa época y es horrible. Pero en mi caso, que era un niño que le costaba mucho comunicarse, que le costaba cualquier cosa decir, imaginad si tiene que contar, y más, sobre todo a las personas más cercanas, quiero decir, a las personas de tu familia, si estás en una situación complicada como era la mía, ya no solo por el colegio, sino por la situación en casa, imaginar lo que me costaba a mí decir, pues que se estaban metiendo conmigo, que me estaban diciendo cosas. Es muy complicado y ningún niño, ninguna persona se merece estas cosas. Eso es algo que a todo o casi todo el mundo lo llega a entender, ¿no? Lo que pasa es que los niños pues que hacen esto pues no lo llegan a entender del todo, creo yo. Pero para mí fue unos años muy complicados. Sí que es verdad que yo tuve una profesora que siempre estuvo acompañándome. Lo que pasa es que estuvo solo 2 años conmigo, pero bueno, siempre estuvo acompañándome. Y es algo que agradezco muchísimo. Pero de verdad que yo pienso ahora en ese Juan de 10 y 11 años. Y en realidad me siento muy orgulloso de él porque estuvo en una situación muy complicada por muchísimas cosas, como os digo, pues al final el acoso que recibía, de que se metieran conmigo, la situación tan mala en casa, y ya digo que no soy el único niño que le habrá pasado, desgraciadamente, porque es que los niños no tienen que ver estas cosas, pero me siento muy orgulloso porque es que puedo superar al final todo lo que tenía ahí en medio. Y se hizo más grande, porque al final esto a mí me hizo más grande. A día de hoy yo soy muy orgulloso de mí mismo por todo lo que he conseguido y por lo valiente que soy en muchos aspectos. Evidentemente a todos nos dan miedo las cosas, a todos nos dan miedo cosas y aún así las hacemos porque no hay nada más valiente que hacer las cosas con miedo. Y eso es algo que tengo clarísimo. Pero bueno, tú estás cuando te estás viendo la situación de que no paran de meterse contigo, de que tú incluso llegas a ver mal porque aunque yo tuviera en ese momento un poco de que sé que pues que me fijo en los chicos y tal, em, tú al final el ver que se están metiendo contigo, que ves que es lo malo, que no es lo normal, eh, no es lo normativo, al final dices, ¿qué me está pasando? Esto que me pasa a mí está bien, porque si a todos los de mi edad le gustan las chicas y a mí no, ¿qué estoy haciendo yo? Que soy diferente, pero está mal, porque no es lo común, pero no. O sea, no hay nada de malo por ser diferente, que en realidad es que no eres diferente. O sea, tú eres una persona igual. Otra cosa es que tengas gustos diferentes, o si es en otro aspecto, pues eres otra persona igual, pero tienes determinadas características que son, pues,
otras que otros niños pues no tienen. ¿Sabéis lo más gracioso de esto? Y esto le habrá pasado a casi todos los niños que le ha pasado esto. Lo más gracioso es que años después, niños que se meten contigo y tal, son los primeros que te escriben, porque al final a ellos también les gustan los chicos, que a mí me parece maravilloso. Que a ti te gusten los chicos, al final te hayas dado cuenta, pero esto pasa mucho, de que las personas que más se meten contigo, que más te dicen, es porque al final están reflejando sus inseguridades en ti, en que tú al final eres más valiente en expresar lo que tú eres, de alguna manera, y como ven que ellos no pueden, pues vas por ahí. Entonces, la moraleja de todo esto, el aprendizaje, como lo quieras ver, es que al final hay que ser uno mismo. Y yo sé que esto es muy complicado cuando eres bien pequeño, porque ya os digo desde mi experiencia de que es muy complicado y tú te ves que, que no. Pero bueno, ahora sí que es verdad que yo veo en mi época, hace ¿cuánto hace? 12 13 años, no hace tampoco tantísimo, pero bueno, hace ya no era igual que ahora. Ahora sí que veo yo como más referentes y ya no solo en el mundo de los famosos, de los artistas, etcétera, sino incluso personas del pueblo, de donde vives. Por lo menos en mi pueblo, no sé en otros sitios, pero sé que a modo de la mayoría es como que se ven más personas y tal, y eso me parece tan guay que al final pues los niños más pequeños lo puedan ver y lo puedan normalizar de alguna manera para que en un futuro, si a ellos les pasa o si les está pasando en ese momento, vean que no pasa nada. Te lo digo si me estás viendo y eres una persona pues pequeña todavía, que si ves que te está gustando las personas de tu mismo género, que si ves que te sientes diferente, si ves que te gustan tanto las chicas como los chicos, que no pasa nada, que al final es algo normal y, y que poco a poco lo irás aceptando si todavía no lo has aceptado, porque yo sé que es un proceso complicado. Porque a mí me costó mucho al final aceptar de que a mí me gustaban los chicos y es que es una tontería realmente porque es que es lo normal. Igual que si eres un chico y te gustan las chicas, pues si eres un chico te gustan los chicos, o sea. Pero bueno, en ese momento sé que es muy complicado y que poquito a poco irás siendo tú y de verdad no te tienes que avergonzar de nada de lo que eres. De nada. Y con eso quiero decir también de que hace poco encontré una persona maravillosa, maravillosa, que estuve hablando mucho con ella y me dijo, espero que esto lo vea, si no se lo mandaré yo porque necesito que lo escuche. Me dijo de que cogiera una foto, y esto de verdad os lo recomiendo muchísimo. Coged una foto de pequeño de vosotros y por todo lo que habéis superado y sobre todo por cosas que no teníais que haber vivido en ese momento, con esa edad. Coger esa foto y decirle de que ya no estás solo, de que tú estás con él, y eso es lo que intento hacer yo, de que el Juan de pequeño, de 10 años, incluso menos o incluso un poco más, determinada, pues según la fase de vida en la que estaba, de que no está solo, de que yo estoy con él y que me siento muy orgulloso de él por todo lo que superó y que eso ha hecho de que ahora seamos otra persona totalmente diferente, que seamos muy valientes y al final todo el aprendizaje que nos ha dejado, que realmente no nos tendría que haber pasado eso para aprender, pero al final es algo que ha ocurrido y que tenemos que aceptar. Y de verdad que yo creo que es el mejor consejo que me han dado y yo tenía que compartirlo eso también por aquí porque no sé. Al final abrazar a tu yo interior, abrazar a tu niño pequeño, que a día de hoy seguramente todavía lo tengas un poco ahí, porque normal, da igual la edad que tengas, que tu infancia siempre como que va a estar metida en ti y tu yo pequeño siempre va a estar ahí en ti. Entonces, abrázalo, de verdad, abrázalo. Dile que estás muy orgulloso de él y que todo pasará. Y hay una frase que me encanta muchísimo, que es esto también pasará. Y esto es aplicado a cualquier situación, a cualquier cosa, incluso si es una situación mala o buena, da igual. Porque al final todo va pasando, todo va evolucionando, somos transformación porque estamos
continuamente transformándonos, cambiándonos. Y aceptar el cambio es algo tan maravilloso que al final nos abre experiencia, nos abre puertas a muchos sitios y, y va a pasar. Tanto lo bueno como lo malo. Si te está pasando algo maravillosamente increíble, va a pasar. Y si estás en una situación muy complicada, también va a pasar, afortunadamente. Así que yo te recomiendo eso, que abraces tu yo interior. Y esto que estáis viendo, que es mi podcast, es una forma de abrazarme a mí, de decir, estás consiguiendo grandes cosas porque, aunque ahora mismo me escuchen súper poquitas personas, em, yo esto no me hubiese imaginado nunca hacerlo porque a mí, yo os lo he dicho y lo he dicho muchísimas veces en redes sociales cuando he hecho algún vídeo y demás. A mí me costaba mucho comunicarme, a mí me costaba mucho abrirme a los demás. Y esto ha hecho de que yo pueda sanar, el crear contenido en redes ha hecho que yo pueda sanar muchas cosas, el que yo me abra, el que yo comunique, el que yo diga quién soy, me exprese tal y como soy, tanto como es en la moda, como en mi forma de ser, en mi todo, básicamente. Así que este podcast, que es donde yo me voy a abrir muchísimo, sobre todo en esta primera temporada, porque ya tengo cada capítulo de lo que voy a hablar, de ciertas cosas que quiero sí o sí señalar y decir. Y eso para mí es una forma al final de sanarme a mí, que por eso el nombre del podcast, evidentemente, y de decir quién soy, de decir estoy tan orgulloso de ti, tanto del niño interior, del niño pequeño, como el de ahora, de decir, te has atrevido, has luchado por lo que has querido y al final estás haciendo lo que te gusta. Que de verdad que no hay cosa mejor en esta vida que hacer lo que a uno le gusta, hacer lo que uno siente. Y yo sé que a veces eso se dificulta. Hay que dejarse guiar por lo que uno siente, por lo que a uno le llena y no por lo que dicen los demás, por lo que hay detrás. Que yo a veces, yo sé que a veces eso es complicado de llevar, pero es que como nos dejemos llevar por lo que uno nos dice, que además uno que realmente que te aporta a ti, da igual que sea un familiar, da igual que sea alguien ajeno, al final no lo va a hacer por ti y lo vas a hacer tú, el proyecto que sea, es que da igual lo que sea, da igual. Haz de verdad lo que sientes, haz de verdad lo que te llena, cura tu yo interior, porque probablemente hay muchas cosas que ahora mismo no te atrevas a hacer porque cuando eras pequeño lo querías hacer y no te atreviste o te daba miedo o lo que sea. Pero es que dentro de 10 años, si no nos hemos atrevido a hacer lo que sea, eh, en tu situación o en lo mío, si yo no me hubiese atrevido a hacer el podcast, dentro de 10 años me hubiese arrepentido igualmente de no haberlo hecho. Lo peor que me podría pasar si lo hago es nada, porque me he lanzado y me he atrevido a hacerlo, que al final es lo que quiero. Así que mi mayor consejo que os puedo dar, el que os he comentado antes de abraza a tu niño de pequeño, coge una foto de él y dile cada día lo orgulloso que estás de él, lo feliz que estás por todo lo que ha conseguido, por todo lo que ha superado, por haber sido quien es y no haberse rendido nunca. Y también eso, el lanzarte a eso que te llena porque somos eso. Lo que nos llena, hay que hacerlo. No te dejes guiar de verdad por otra cosa ni otro comentario que no sea el no lanzarte. Es el primer episodio realmente porque el primero fue la introducción y yo me tenía que abrir de esa manera con vosotros. Creo que me he abierto muchísimo. A mí me cuesta mucho hablar sobre estas cosas porque creo que hay ciertas cosas que todavía no he superado como tal. También yo soy una persona muy intensa. Ya lo dije en el capítulo de introducción y yo creo que se puede ver, pero qué guay, ¿no? Ser intenso porque vives las cosas de una manera tan increíble que al final hace que la vida es diferente. Así que a mí eso me gusta mucho. Así que yo te recomiendo que tú, si eres una persona intensa, que te abraces también y digas, ¿qué tiene de malo? Al revés, vives las cosas de una manera absolutamente increíble. Que nada, que me he abierto muchísimo y la verdad que estoy súper feliz de poder abrirme, de poder ser yo, porque yo soy esta persona soy yo, esta versión es mía y me acepto y me quiero tal y como soy porque, porque soy yo,
que desde mi experiencia, pues al final el contar mi historia, como en este capítulo ha sido, pues contar mi infancia un poco, ¿no? Las cosas que me han marcado. Y, y que nos veremos en los próximos episodios porque vienen muy fuertes. Vienen muy fuertes. Y el segundo yo creo que va a ser el más fuerte o de los más fuertes. Así que escuchadlo porque da para mucho.